¿Por qué yo tengo dinero y tengo fama y tengo una esposa hermosa y estoy tan deprimido y tan insatisfecho con la vida? ¿Por qué estoy en mi casa y lo que quiero es estar fuera? Y eso es muy fuerte, porque a mí nunca nadie me dijo que una vez que yo llegué en la escalera del éxito hasta arriba, no había nada. José, ¿cómo es tu primera etapa de consolidar la relación, casarte? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué sufres? ¿Qué proyectas de tu historia a esta nueva relación? ¿Cómo navegas tú lo que de Mara dice era un tema hasta de terror, pero te veía a ti como atrapado en querer cambiar esto, pero no podías? ¿Qué veías tú? ¿Cómo lo navegaste todo ese tema? Y es que lo interesante es que el papel que yo hice siempre fue el de bueno, y en mi esencia era un monstruo. Y Mara siempre fue muy buena, pero sus papeles eran un monstruo. Entonces, esa conexión hizo algo interesante en mi vida. Yo creo que en, en muchas áreas de mi vida había como cierto enojo y rabia y rencor en la manera en la que fui creciendo, porque crecí sin un padre que pudiera atender qué es lo que había en mi corazón, en un padre que creía que la paternidad se trata de llevar la comida a la casa, ¿no? Sin saber cuál es la necesidad del individuo, del hijo, del corazón. Y yo sí creo que no solamente estaba mal en ese sentido, sino que también estaba tratando como de buscar identidad, porque no sabía en dónde ponerme para sentirme amado, protegido, querido, aceptado. Entonces trataba de buscar siempre aceptación en cualquier lugar. Y tuve mucho rechazo. Crecí con una influencia dentro de mi casa en el sentido de nunca vas a hacer nada bueno, serás siempre un bueno para nada. Al no tener la imagen, ¿no?, que quería mi El hijo, estereotipo que tu era, papá quería, pues, claro. pues si no es lo que él, era como un dictador, ¿no? Entonces hizo mucho daño a mi corazón. Y creo que en la actuación lo que encontré fue un refugio para poder vivir mi vida a través de personajes, y el aplauso me daba lo que no encontré nunca en casa, ¿no? Entonces el reconocimiento, la aprobación, el aplauso, y empecé a tener la fama, el éxito, el dinero y ese tipo de cosas que empezaron como a marear mi realidad, y empecé a vivir una vida que no era la mía. Entonces, el problema es cuando esa novela o proyecto se acababa, entraron unas depresiones horribles, porque me daba cuenta de mi realidad y me daba cuenta de mi soledad y me daba cuenta que todo esto es meramente una mentira. Y entonces, ahora, ¿cómo cargo esto y para dónde lo llevo? Entonces, no sabía realmente cómo amar, no sabía cómo eh, canalizar todas mis emociones, pero lo que sí entendía es que no entendía. O sea, ¿por qué yo tengo dinero y tengo fama y tengo una esposa hermosa y estoy tan deprimido y tan insatisfecho con la vida? ¿Por qué estoy en mi casa y lo que quiero es estar fuera? ¿Por qué estoy fuera y lo que quiero es estar dentro? ¿Por qué en verdad estoy amando lo que no debo y lo que debo no lo amo? ¿Por qué hago daño a quien más me quiere? ¿No? Y realmente mi problema de ira no era un problema de ira, era un problema de un corazón, ¿no? Completamente eh, 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 maltratado, es decir, y se manifestaba, pienso yo, con la manera de llamar la atención de muchas cosas, y el problema es que no sabía cómo llamarla, y se me iba de las manos, eh, y, y, y hacía daño, y cuando hacía daño me daba coraje porque hacía daño, entonces hacía más daño. Eh, eh, fue horrible. ¿Cómo dirías, y usaste palabras súper atinadas, la depresión, eh, dañado, dañando, eh, amaba lo que no tenía que amar y viceversa, quería estar adentro cuando estaba afuera y viceversa? ¿Qué distinguiría? Porque quizás tú como adentro del ring no lo ves así, pero para el que escucha y que quizás tiene esta ilusión de cuando sea exitoso en mi carrera, ya no batallaré con esto y tendré y experimentaré. ¿Cómo luce o qué distingue a un hombre roto con parches temporales que da el ser
exitoso en tu nicho, pero a la vez consciente del monstruo que eres cuando no estás en ese nicho. Porque tú, digo, dentro de tu giro conoces más, dentro de mi giro como pastor y consejero, ayudo, repito, empresarios, gente, futbolistas, gente que sabe dentro de, oye, soy aclamado en la cancha, en los medios de comunicación soy el prime, pero mi esposa me tiene miedo y yo no quiero llegar a mi casa y yo sé que estoy mal, pero en esta fuente de la fama y el éxito hallo este placebo, ¿no? Que me adormece, que me marea. ¿Qué distinguiría a alguien así? Ese es el grave problema, que en realidad el mundo genera un sistema para ponerte en una posición que meramente eres un producto. Y cuando eres un producto y eres rentable, eres entonces aclamado. Pero el mismo futbolista o el actor, en el momento en el que no generas lo que te han llamado a hacer, eres una basura y te desechan como si fuera un frasco de estiércol. Y eso es muy fuerte, porque a mí nunca nadie me dijo que una vez que yo llegué en la escalera del éxito hasta arriba, no había nada allí. No había nada allí. O sea, un premio ocupaba una vitrina, otro premio ocupaba, y de verdad, los tiramos. O sea, Mario, los metimos en una bolsa y los tiramos porque solo cosechan polvo dentro de un estante. No genera absolutamente nada. Es cuántas veces aquellos que están viendo en este momento esto saben de personas que podían ser famosas y tenían todo y se quitaron la vida porque no encontraron el lugar donde ellos esperaban llegar. La expectativa de este mundo es absolutamente una utopía. Esto no es real. Todo lo que te venden es meramente algo que podríamos definir, y yo le doy gracias a Dios de poder entender que el éxito en este mundo no opera a través de lo que yo pensaba. Para mí el éxito era el compadre, la conexión, el dinero, la fama, aquello que yo podía decir lo quiero y lo tengo, y eso no es éxito. En realidad eso no es éxito. Eso meramente es la compra del dolor que al final del camino me va a llevar a una destrucción. El éxito solamente lo entendí cuando conocí a Jesucristo y obedecí a solo es por gracia. ¿Y sabes qué? Mi vida era horrible. Intenté incluso, de verdad, por momentos terminar con ella. O sea, era horrible. Me encanta cuando el Señor dice, Cristo Jesús dice, no hay manera de empezar de nuevo si no vuelves a nacer. Es decir, volver a comenzar. Es que yo tenía que morir a mí mismo porque la verdad es que estaba destruyendo a Mara. ¿Cómo es, José? La gente, esto que creo que saldrá en octubre, espero, no sé. Pero estamos en septiembre, octubre, creo que es justamente este mes de la conciencia del tema del suicidio. Eh, ¿cómo un José roto intentó consciente o inconscientemente terminar su vida bajo la realidad de escalé, este piso está vacío y ahora que sigue? ¿Qué conversaciones tenías? ¿Qué prácticas te encontrabas diciendo saboteándote para destruirte? Claro, eso es algo de lo que estuvo rumiando en mi corazón por muchos años, el no tener a alguien que fuera una buena influencia en mí, alguien que pudiera decirme las cosas en las que yo realmente podía crecer y edificarme. Entonces, cuando llegué al tope de la escalera, no tenía de dónde agarrarme porque toda la vida crecí, eres un bueno para nada, no sirves. Y cuando llegué a la cima, donde ya me quedé conmigo y solamente diría, El salmista. sí, sola con mi soledad. Me encontré solo y me encontré que había incluso participado en novelas que no habían funcionado, o sea, no todo era rosa y miel en hojuelas, y me di cuenta que en verdad, no tenía nada. O sea, que lo único que tenía era recurso económico y tenía dinero, pero ¿qué pasa si eso me lo quitan? O sea, estoy haciendo pedazos a Mara, ¿y qué pasa si Mara de repente un día no está porque decide mandarme para la calle por lo que yo he sido? O sea, me doy cuenta que en esencia no me aguanto ni yo, porque no me conozco bien, no encontraba el sentido de por qué me enojo, por qué me molesta esto, por qué me deprimo, por qué, nunca encontré ese sentido. Y sabes qué, sí creo que en verdad estaba bien perdido, porque no tenía absolutamente dirección en nada, no había una base en mi vida, no había nada. La fama me mareó cañón, o sea,
Era muy interesante ver que tenía en todos lados primos que no eran primos, hermanos que no eran hermanos, amigos que no eran amigos, gente cercana que nunca fue gente cercana, jefes que nunca fueron buenos jefes. O sea, realmente me di cuenta que estaba súper solo y que lo que no me gustaba era sentirme solo. Entonces lo que quería era acabar con ese modo de vacío en mi corazón, que nada me llena, no me llenó nada, o sea, ni fama, ni dinero, ni éxito. Y entonces yo decía, tiene que haber algo más. ¿Por qué rayos me siento así? ¿Por qué nada me hace sentir pleno, feliz y tengo todo lo que podría ser el gusto del mundo? O sea, es como un roble, siempre lo imaginé así, el roble que es hermoso, grande, frondoso, pero para sostenerse abajo es una raíz grande con piedras y lucha y batalla y todo para sostener eso. Yo, híjole, de verdad es que eh, no le encontraba ningún propósito, ningún sentido, porque es que no sabía tampoco ni siquiera supe lo que era bueno, no sabía lo que Ya. era interesante. Mientras tanto, Mara decide retirarse, en cierta manera, dedicarse a la casa y termina en una iglesia. A mí se me hace bien chistoso cómo la economía incluso de esa familia mixta a la que ustedes forman parte y ya hacen, ya sus hijos los habían invitado a la iglesia, o habían ido desconectados de ustedes no querían decir que eran cristianos y luego duplicaban un día misa, algo por ahí me acuerdo de la transición Sí, de no. sí. Dale, No, dale, perdón, dale, nomás José. quería concluir el puente porque sé que le estaba pasando como la estafeta a Mara para que cuente eso, pero Ujú. en este vacío del que yo estoy hablando y este sin propósito y completamente perdido, y un día haciendo una novela para Univision en Venevisión en el sur de Miami, un, un cuate, un chavo, un personaje que trabajaba en las luces, tenía una camiseta que decía en el frente, solo un hombre puede hacer la diferencia, y atrás decía Jesús. Y eso fue el anzuelo que Dios usó para llamar mi atención, ¿no? Como fue el arbusto ardiente para Moisés. O sea, fue lo que tomó mi Mm, atención y yo, de hecho, dejé todo para acercarme a Claudio, peruano, hermoso cuate, y le dije, ¿cuál es la diferencia que solo puede ser Jesús? O sea, yo estaba buscando una diferencia. Yo estaba buscando algo que me sacara atrás de la t-shirt, de la camiseta, era una mano, como así, que sacaba a alguien de algo. Podía ser de la fosa, del fango, del pantano. Y Claudio fue interesante porque me dijo, ¿tienes tiempo? No. Y un día nos juntamos a los pocos días y realmente me habló del Evangelio y me trajo una Biblia. Y entonces me dijo, esto es lo que puede hacer la diferencia en tu vida. Entonces yo llegué a casa y le dije a Mara, oye, está este cuate que nos está invitando a la iglesia esa misma semana, a la iglesia el sábado. Y entonces, es que ese es el puente que nos puede conectar ya. con la Sí, iglesia. y lo que pasa es que la iglesia es cristiana. Y yo acuérdate que había sido católica toda mi vida. Incluso los intentos que había tenido con vos eran en la iglesia católica. Los muchachos ya estaban haciendo ¿cómo es que se llama? El catecismo, Al ¿no? catecismo, Sí. Preparándose para la primera preparando, y comunión. creo que quedaban bien poquito tiempo para que terminaran. Pues porque es la tradición que a mí me pasaron y pues es lo que pues yo quería pasarle a ellos. Entonces, cuando José viene y me dice que lo invitaron que no se invitaron a la iglesia cristiana, yo por un momento dije, ay, no, porque perdón, es que mi experiencia de lo que yo había visto en Puerto Rico, de lo que eran los cristianos, era terrible. O sea, de repente gente gritando que te vas a ir al infierno, que arrepiéntete, y entonces con las bocinetas esas en las calles, y entonces yo dije, Dios mío, no quiero eso. Pero estaba tan mal nuestra situación en el sentido de todo lo que estábamos viviendo, que yo dije, bueno, Dios es uno solo, así que si Él quiere ir a la iglesia, pues vamos para la iglesia y ya vemos qué hacemos. Y nos fuimos los dos para Calvary Chapel for Lauderdale. Y entonces eso fue un sábado, Claudio nos acompañó y esa misma noche los dos pasamos al frente y recibimos al Señor en nuestro corazón. O sea, dimos el paso de fe. Entonces, es una iglesia americana y esa iglesia tiene, o sea, nuestra iglesia tiene traducción los domingos, pero no los sábados. Y José en aquel tiempo, porque ahora él está mucho mejor en su inglés,
apenas lo masticaban. Y con todo eso el Señor lo tocó y lo movió, ¿no? Pero José me dice que él quería regresar al otro día porque quería escuchar otra vez el servicio con la traducción. Y entonces regresamos el domingo, perfecto. Como le estábamos diciendo que somos familia mixta, ese weekend los muchachos estaban en la casa de su papá, estaban pues allá. Y entonces yo le digo a José, ¿y ahora qué le vamos a decir a los niños? Sí, claro, nos encantó la iglesia, aquí vamos a venir, pero la confusión era si estaban haciendo el catecismo, estábamos yendo a la iglesia católica como pudiéramos. Entonces le digo, no, pues vamos a hacer algo. Cuando estemos con ellos el weekend que están en casa, pues vamos a la iglesia católica y entonces cuando tú y yo estemos solos, que es el que le sigue, vamos solos, porque yo no los quiero confundir. Y claro, pues acabamos de nacer sin saber lo que estamos haciendo bien. José me dice, sí, claro, dale, vamos a hacer eso. Y entonces, ese mismo lunes, o sea, acuérdate, sábado recibo al Señor, el domingo regresamos, y ese lunes en la noche, los muchachos llegan a casa y estamos en la mesa, siempre tenemos nuestra reunión de mesa y no sé qué, hablando, y sale la conversación de qué habían hecho el fin de semana, esto, lo otro. José empieza a hablar con Juanchi, el mayor, y entonces empieza a hablar de este lugar que habían estado en el fin de semana. Bueno, para hacer el cuento corto, Michael y Juan, nuestros hijos de este lado, falta Rafa que está de allá, hacía más de un año que ya estaban yendo a Calvary Chapel Fort Lauderdale con su papá y la novia en ese momento, y nosotros no sabíamos nada. Entonces yo le dije a José, pues olvídate, ya si estaban confundidos, ya están confundidos, así que vamos a seguir en este caminar. Y bueno, no terminaron de hacer el catecismo ni nada, porque a pesar de que en mis principios, como es lógico, uno cuando acepta al Señor en su corazón, no es que todo cambió y ya sé todo. Yo sí tenía mis luchas, sentía que estaba traicionando, miles de cosas que pasan por dentro, pero siempre fue la palabra la que, o sea, de repente me podía decir alguien, un pastor o algo, pero siempre fue la palabra la que me confrontó, siempre fue la palabra la que me habló. Y cuando Dios me hablaba, yo decía, no, si lo dice Dios, lo tengo que hacer. O sea, qué chévere que esta persona me está diciendo o esta otra, pero cuando Dios me lo decía en la palabra, a mí me daba mucha convicción y entonces dije, no, pues este es el caminar y esto es lo que vamos a hacer. Está increíble, está increíble. Y entonces, José, por tu parte, y ahí pasamos ya a la etapa en la que empiezan a implotar muchas cosas de estilo de vida, de convicciones que Dios te da. A mí me queda muy, muy grabado la conversación que tuviste cuando vienes de regreso a México a hacer esta novela, empiezas a discipular a un chico y de plano un día uno llega y te preguntas qué show, y él te da un statement que sacude la doble realidad en la que tú te estabas queriendo permitir habitar. Y llegas de regreso allá a Florida con una convicción del Espíritu Santo, me queda claro. Platícanos un poquito de eso. Sí, cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida al Señor, en ese momento, o bueno, un mes después, recibo un contrato por 2 años para ir a Televisión Azteca a hacer novela. Y entonces, claro, cuando era ok, vamos a comenzar, esto es bien la separación. Y esto indica que yo tenía que irme pues 1 año, ¿no? Primero para una novela y después a ver qué pasaba y la segunda novela. Pero la realidad es que yo estaba como bien apasionado de lo que estaba haciendo el Señor en mi corazón, pero también estaba como que agarrado como de mi cartera, del dinero, de la fama, de todo, como que estaba batallando y luchando con mi carne de no, pues yo aquí voy a poder, total. El típico, yo voy a hacer luz acá en donde está esta oscuridad de los... Y yo le empecé a hablar a todo el mundo del Señor, y a este muchacho un día llegó, porque estaba roto con su matrimonio por un problema de abuso de alcohol y droga, y lo pusieron en la calle. Entonces yo tuve compasión por él y todos los martes lo traía a mi el motorhome. Cuando grabas afuera en la locación te dan un camioncito y ahí estábamos adentro. Cada martes él venía, orábamos y yo abría la Biblia y de repente le compartía, pero como a los 3 meses me dijo, ¿sabes qué onda? Ya no quiero. Y además muy serio, él me dijo, no quiero que me vuelvas a hablar más de tu Dios, no quiero que vuelvas a orar más por mí. Y entonces yo realmente no entendí. Y entonces dije, ¿qué pasó? Y entonces me dijo esto, y este es el statement que partió mi corazón.
me dijo, viéndome a los ojos, me dijo, vives lo que dices. Y me sentí un hipócrita profesional. Sentí que verdaderamente yo no estaba siendo fiel y digno a quien me había llamado y a quien me había restaurado y a quien había respondido todas mis oraciones, y yo seguía todavía, en realidad, creyendo que era Jesús y algo más para poder sostener mi vida. Y Dios usó a este muchacho para confrontarme y decirme, ¿de verdad tú vives lo que dices? Y me dijo, porque es que yo no veo a Jesús en tu vida. Yo no veo todo lo que tú me estás diciendo, yo no lo veo en ti. Yo veo que tú tienes esta camioneta y traes el guarure, tienes el dinero y tienes la fama y tienes todo y estás agarrado de esto, pero no veo lo que tú me estás diciendo en ti. Y yo empecé a llorar y le llamé a Mara y le dije, Mara, la verdad es que necesito tomar a Jesucristo en serio, porque sí estoy siendo un hipócrita. Y decidí que tenía que renunciar a todo lo que estaba haciendo en el altar de glorificarme a mí mismo y de buscar el spotlight, la luz para mí, y dedicar todo lo que era mi vida y mi corazón a quien murió por mí, y ese fue Jesús. Así que tenía que morir a mí. Ahora, ¿cómo se hacía eso? No tenía ni idea. Y lo peor fue que cada vez que estaba como certero en sí, sí lo quiero, pues entonces había escenas de sexo, escenas de cama, cosas que no me permitían. Yo hacía mi tiempito de lectura en la mañana, llegaba y la primera escena era de cama, y entonces era terrible porque totalmente me robaban la atención de lo que Dios quería hacer, y lo que yo estaba era confundido y distraído. Y pasó la siguiente novela, es decir, el segundo año. Mara venía a veces a México, yo venía, y el segundo año sí me empecé a sentir muy sucio. Hacía novelas y me empezaba a sentir muy sucio, empezaba a sentir como que no pertenecía allí, ya no era mi nicho, mi modo de vida, ya yo quería salir corriendo de ese lugar y no volver jamás. Y entonces, claro, en una de esas saqué una escena de la manga, y era una escena de cama y estaba todo preparado perfecto, y la muchacha que estaba de protagonista podía ser muy hermosa y muy todo, pero ya lista para la escena, y ya en ese momento las escenas eran verdaderamente, pues muy expuesto de la carne, ¿no? Y ella viene porque yo decido no hacer esa escena, y hablo con el director y ella viene y me dice, ay, sí, muy santo, ¿no? Y la realidad es que yo le dije, es por eso, es justamente por santidad que no la puedo hacer. Y yo recuerdo haberle dicho al director, y ojalá esté viendo esto, para que recuerde cuando yo le dije, no me vas a volver a ver nunca más en una novela. Y para no dar mal testimonio, porque tenía un contrato y tenía que acabarlo. Pero terminé esa novela y decidí, en verdad, no hacer más nada de la gloria de este mundo, y simplemente rendirme al Señor, cueste lo que cueste, que eso es, cueste mi vida, para que Él sea el Rey y no yo. Y ahí viene el tema de regresas. Recuerdo cuando me contaste que, pues repito, Dios, pues al final del día ya el estilo de vida no está, implotan. Acabas bandereando en una obra de construcción. Oh, man. Y pasaban y te decían las señoras, la clásica de, ¿es usted? ¿Es usted? Y porque la gente a veces como que tiene esta idea de que vengo a Cristo y todo es miel sobre hojuelas y todo es increíble y es el cielo en la tierra, pero seguir a Cristo va a costar. A Él le costó la vida comprarnos para Él y nos ofrece una nueva vida, pero el podar y el cincelar y el quitar lo que no luce, a veces va a doler, Oh, sí. es incómodo. Yo recuerdo puntualmente mi primer año viendo esta película de Wolverine, que ahora sí que está todo bien baboso. Bueno, más estoy un poco menos baboso, pero decía en la película, te vamos a hacer indestructible, pero primero te tenemos que destruir. Oh, wow. Y era cuando le iban a poner toda la nueva estructura de adamantium y demás. Y para mí fue el Espíritu Santo, que Dios me dijo, este es el playbook para este año. Te voy a hacer indestructible, pero primero te tengo que deshacer. Porque necesitaba ser deshecho. Sí. Era una porquería, perverso en todos los niveles. En tu caso, ¿cómo fue ese Dios podando mientras Mara ya estaba orando y estaba ella integrándose a la iglesia y demás? ¿Cómo fue tu podada de Dios? Pues en mi caso fue porque el dinero era mi Dios. Entonces Dios es experto en derribar altares que no son para Él. Y lo que hizo fue empezar a trabajar con eso. Fue lo primero que usó, que estuve 1 año y medio sin trabajo.
y sin dinero y sin recurso, de manera que lo que teníamos ahorrado lo perdimos completo para demostrarme Dios de quién dependía mi vida y quién era el proveedor. Y después de estar orando, Señor, por favor, abre una puerta, y de habernos quedado de verdad sin lo que podía haber sido mi Dios, y orando, el Señor abre una puerta, queremos hacer lo que tú digas. Y entonces el Señor empezó en esta situación de ir podando, pues abrió una puerta en una compañía de construcción como albañil. Obviamente eso yo no lo iba a tomar ni a palo, pero como el Señor usó su palo celestial, entonces fue la única puerta que abrió, y fue muy interesante la confrontación, porque cuando yo decido sí entrar a la compañía de construcción, literalmente sí fue como albañil. O sea, literalmente me dieron un chalequito así neón con mi casquito blanco, y lo primero fue un letrero. Aquí en Estados Unidos es bien común que el más bajo de los bajos de los albañiles, del más bajo, bajo, bajo. El jornalero. El jornalero. La pala y quita todo el escombro y el letrerito. Así es que en el sentido de cómo Dios iba, como decías tú, Quique, tejiendo todo, es en una obra en Coral Gables, que es hasta el sur, donde están todos los hispanos, y entonces yo estoy con mi letrerito, y de repente viene un carro y se para delante de mí una señora, y baja el vidrio y me dice: José Ángel, ¿qué novela están haciendo? Y yo, agarradito de mi letrerito, stop, humillado, y sentí, pero no audible, pero así estaba haciendo todo personal. Empezamos con nada personal. Esto era todo personal. Todo es de Dios, personal conmigo. Todo es personal. Oh, no, y como estaban los camiones de concreto y había un movimiento ahí, no sé qué pensó la señora, pero me veo y me dijo: la novela. Y mi chalequito era muy nuevo, porque todavía no estaba manchado, típico de novela. Entonces dijo: no, pues qué novela. Ese personaje es un albañil y la onda. Pero yo sentí aquí, sin ser audible, sentí bien claro la voz del Espíritu de Dios diciéndome: si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Y entonces yo tuve mucho temor de eso, de no engañar, no fallar, sino que tenía que hacer lo que Dios estaba haciendo. Y entonces le dije a la señora: ¿tienes 5 minutos? Y le empecé a explicar a la señora lo que yo estaba haciendo ahí, simplemente dando testimonio. La señora no podía absolutamente creer. Yo no sé si la señora se fue pensando que yo estaba loco, y Pablo dice: si estamos locos es por el Señor que estamos locos. Así que amén por mi locura, porque sí, después de esa obra fui a otra y a otra, o sea, iba en distintos lugares, y en todos los lugares donde me pasaba, gente que no podía creer, los que manejaban las máquinas, las excavadoras, todo cubanos, que había novela, de repente, o sea, ¿qué pasó? Y yo le decía: tiene 5 minutos. Y él tiene 5 minutos se convirtió como un motivo para abrir del evangelio, compartir lo que Dios estaba haciendo conmigo. Ahora, la mayor parte de lo que estuve haciendo mientras estaba en las obras como albañil fue con un rotomartillo, que es este martillo que le llaman jackhammer, para romper el concreto. Bien interesante, cada vez que yo rompía era un recordatorio de lo que Dios hacía en mi corazón orgulloso, para romper el corazón de piedra y poner un corazón sencillo y sensible que fuera más humilde y bueno, ¿no? Entonces cada vez que yo salía y sentía como, porque yo lloraba, para mí era una humillación bien grande, ¿no? Desde haber estado hasta arriba y haber dejado todo en el momento más importante de mi carrera, donde fama, dinero, lo que fuera, y venir aquí a hacer el chalán más jornalero, a levantar la piedra y todo, para mí fue muy humillante, pero eso es lo que Dios usó. Eso es lo que Dios quería para mí.